50 años atrás, un nuevo espacio conmovía el incipiente movimiento teatral. Su característica forma circular lo ha identificado como uno de los pocos en el mundo. Como antecedentes, podemos decir que ya en 1914, en Estados Unidos, surgió un pequeño número de teatros circulares llamados Circus Theater o Arena Stage. Después, de 1917, en la entonces Unión Soviética, durante los primeros intentos del teatro de masas, Eisenstein y Stanislavski tampoco desdeñaron su empleo. Así, en 1954, un 16 de diciembre, nace Teatro Circular de Montevideo. Bueno, yo estaba en el grupo del Instituto Cultural Anglo-Uruguayo haciendo teatro con Malé. Yo tenía clases de inglés allí, estaba en preparatorias y hicimos un espectáculo en el Teatro Solís con el grupo del Anglo y a partir de ahí me conecté con ese grupo y de repente un día apareció Malé llamándome por teléfono, Eduardo, y diciéndome que iban a hacer un teatro circular, que él había venido con la idea de un viaje que había hecho y que tenía mucho interés en que yo y el grupo que estábamos nosotros nos integráramos al trabajo. Y bueno, fuimos ahí, donde tú sabes que está el Teatro Circular, en la calle Rondó, y ese era el lugar donde estaba el taller Torres García. Había quedado libre la parte mayor del taller, que es la sala 1 del Teatro Circular. Y Reina Reyes, que en ese momento era la secretaria del Ateneo de Montevideo, fue nuestra verdadera madrina. Después además la elegimos como madrina, porque fue la que propició que se utilizara esa sala y que empezáramos a trabajar allí y hacer lo que es hoy el Teatro Circular de Montevideo. Me siento orgullosa de haber sido una de las fundadoras, que en ese momento no se me hubiera ocurrido que iban a pasar 50 años y que ese teatro iba a tener la historia que tuvo. Eduardo Malé, además, era un director que en esa época tenía mucha imaginación. Eduardo no era tanto de clavar y de hacer esas cosas, era Hugo Massa el que hacía ese tipo de trabajo. Después, además, fue muy importante que Hugo Massa trajera a Eduardo Proust, un hombre que estaba en la Escuela Municipal de Arte Dramático en esa época y que tenía idea de todo lo que era construcción. También Eduardo falleció, pero fue un hombre muy importante dentro de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, fue un hombre importante en la Sociedad Uruguaya de Actores y un luchador del teatro realmente. Eduardo Proust terminó el teatro con Hugo Massa, fueron las personas que hicieron la parte que podríamos decir de armado de la sala, ¿no? Que era lo que importaba. Los últimos días yo recuerdo que no se terminaba y no se terminaba, trabajaban noche y día, no paraban, no iban a dormir, dormían en el fondo y les traíamos comida para que siguieran trabajando, las milanesas que yo hacía, las milanesas que hacía mi mamá, no las hacía yo, y las llevaba al teatro para que comieran. Fueron unos días de locura realmente, porque habíamos fijado la fecha de estreno y no queríamos fallar. Fue realmente una época realmente estupenda. Los arquitectos Clermont y Serralta, alumnos de Le Corbusier y amigos de Hugo Massa, fueron los responsables del diseño del Teatro Circular. Hugo Massa conoce en el Instituto Anglo al inglés Frank Miller, quien le presta 12.000 pesos para realizar las obras. Él dijo que ese dinero no lo devolviéramos cuando pudiéramos, y si no podíamos, mala suerte. Es decir, una cosa de mucha generosidad para el grupo artístico, ¿no? Y bueno, y cuando se hizo el caso Isabel Conis, nos fue tan bien en el año 56, que se devolvió el dinero a este hombre. Y el primer espectáculo con el cual se estrenó, un 16 de diciembre del 54, fueron 3 piezas cortas. Este es el famoso programa que ideó Hugo Massa. Hicimos Feliz Viaje, una pieza corta de Thornton Wilder, Un Día Estupendo de Emile Mazo, que también era corta, eran 3 piezas cortas, y Cómo le mintió al marido de Georges Bernard Shaw. Ahí estaban casi todos los compañeros de esa época. Yo recuerdo mucho a Salomón Melamed,
que estuvo en los primeros tiempos con nosotros, que era el hombre de los números, como le decíamos nosotros, porque era el que hacía toda la parte numérica y toda la parte de contable de la sala. Y bueno, y éramos el grupo de esa época, Carlos Pesuto, Manuel Campos, y bueno, y Hugo Massa, Eduardo Malé, que eran el alma del asunto, ¿no? El teatro circular fue hecho, como todo lo que se hace en el movimiento teatral uruguayo, a pulmón y al esfuerzo de toda la gente, ¿no? Desde 1954 hasta 1956, Teatro Circular realizó con entusiasmo 12 obras y en esa ágil búsqueda surge en 1956 su primer éxito. En 1967 se funda la Escuela de Arte Dramático del Teatro Circular, que con la colaboración de los mejores docentes del medio ha venido preparando artistas generación tras generación en todos los rubros, en la convicción de que un actor o una actriz debe ser ante todo un hombre o una mujer de teatro. El Jardín de los Cerezos, de Anton Chejov, dirección de Omar Grasso, Florencio, 1967. Lorenzaccio, de Alfred de Musset, dirección Omar Grasso, Florencio, 1968. En 1971, el director Omar Grasso propone un nuevo espacio de formación al que se llamó Seminario de Dramaturgia. Esta fue una intensa experiencia que por el camino Ander fue un importante incentivo y lugar de superación de muchos artistas que hasta nuestros días continúan aportando a la estética nacional desde los más destacados lugares. Una personalidad fundamental como Omar Grasso, que su aporte no solo se expresó a través de lo que fue específicamente su búsqueda creativa, que eso era un elemento que tenía factores de contagio, porque su personalidad llevaba justamente a que la intensidad con que planteaba sus desafíos artísticos fueran un punto de referencia, tanto para actores como para sus alumnos, como para sus colegas también directores. Pero no solo ese punto me parece importante rescatar en este momento, sino también todo lo que significó a nivel de los valores, porque los valores es también lo que se inserta en esta historia del teatro independiente y en esta historia de los 50 años. Y allí Omar Grasso jugó un papel fundamental siendo un puente entre generaciones, porque tenía muy presente, y nos lo transmitió, esa idea de que el movimiento teatral es como un gran tapiz donde hay generaciones que fueron nuestros maestros, que lo fueron conformando, llegan las generaciones presentes que siguen ese dibujo y vendrán otras generaciones que lo seguirán complementando. Entonces esa idea de que no son solo nuestros deseos de expresión individuales, sino que pertenecemos a un colectivo que de alguna manera viene del fondo de los tiempos y podemos incluso dialogar con los que hoy no están y también dejar testimonio para los que van a venir. Chejov es uno de esos escritores que le han dado a la humanidad un modo de pensar, unos valores que están en cada uno de nosotros más allá de las circunstancias históricas que nos vayan rodeando. Él siempre, a lo largo de toda su vida, desde sus primeros cuentos hasta el luminoso Jardín de los Cerezos de 1904, había nacido en 1860, nos ha legado tanto amor por el ser humano, tanto conocimiento y tanto respeto, que hacer Chejov es dejar de ser juez, tener la posibilidad de empezar a comprender un poco más a nuestros amigos y a nuestros enemigos, y andar por la vida deseando ayudar al que tenés al lado, pidiéndole que te ayude. El otro aspecto es, sin duda, que siempre insistió en la relación entre ética y estética, donde realmente le preocupaba, más allá de sus búsquedas formales, que eran muy arriesgadas y permanentemente lo identificaban como creador, llevar la forma a sus límites, también estaba presente qué es lo que se quiere decir y por qué. Y eso que a veces se expresa hasta en discutir
entre una asamblea, un repertorio, y analizar a fondo una obra y tener en cuenta las consecuencias de lo que está planteando esa obra. Eso es un elemento. Y esas consecuencias tenían que ver también con la idea de buscar determinados valores. Omar Grasso estaba siempre muy preocupado por el futuro y por la construcción de un mundo mejor en base a una situación de equidad, de justicia, y siempre estaba esa idea de que, bueno, y ese mundo futuro tenía que construirse, sí, en base a una utopía, pero que fuera realizable. ¿Y cómo tenía que encarnarse esos valores? Y esa otra idea entonces del futuro, de luchar contra el escepticismo, y hacer un esfuerzo por justamente que siempre apareciera la luz de la razón y hacia dónde nos dirigimos, también lo emparenta con un autor que fue uno de los que más transitó dentro de su creación, como fue Anton Chejov, que de Chejov se cumplen 100 años, ahora estamos hablando de los 50 del circular, entonces son aniversarios que de alguna manera tienen puntos en común. Y Omar Grasso sentía una afinidad de alma por este creador Chejov. Leyendo Chejov o haciendo Chejov, todos esos valores vuelven a uno. Hay valores que permanecen intactos y que son los valores que por lo menos a mí me mantienen en pie, que me ayudan a vivir. Todos esos valores, de alguna manera, que estuvieron en la actividad en todas sus facetas de Omar Grasso, que también estaban en Chejov, bueno, son valores que hoy nos tienen que ir, son valores en los cuales ha quedado la huella de estos maestros que fueron tejiendo ese tapiz y que de alguna manera nosotros tratamos de continuar tejiendo. Comienzan los años duros que terminan con el Teatro de la Resistencia, pero en aquella década oscura el Teatro Circular no apagó sus candilejas. Se inicia la era de Jorge Cury. Tras el golpe y el cierre del Teatro El Galpón, algunos de sus integrantes pasan a las filas de Teatro Circular. Miriam Gleijer, Rosita Bafico, Norma Quijano, Carlos Banquero, entre otros. Entonces, Omar Grasso, que era un hombre además muy generoso, como suele ser la gente inteligente, me fue a buscar a casa, a ese impasse que yo tenía, y era muy seductor, era capaz de convencerte con su bonomía y con sus risas y sus carcajadas y todo. Me dijo, cualquier cosa, te invito a que actúes, a que dirijas un grupo de la escuela, y yo a todo le decía que no. Bueno, luego me llevó a tomar un té con masitas, que a él le gustaba mucho, en una confitería que ya no está. Y bueno, y le dije, bueno, mira, agarra un grupo de la escuela, ¿no? Pues así trabajo un poco y no digo que no. Esa fue mi llegada. En ese grupo estaban Juan Graña, Jorge Bolani, Nuri Sorribas, gente que después siguió felizmente desarrollando su carrera y son hoy muy, muy conocidos actores. Yo entré aquí, venía de un teatro frontal, o sea, esos teatros que son con un escenario más elevado y el público todo de frente, por eso se llaman frontal. Y yo miré aquí a mi alrededor y vi que había público por todos lados, o sea, no había espalda, no había parte de atrás. Y entonces le pregunté a Walter Reino, que era a quien había que hacerle todas las preguntas, de todo tipo. Entonces le dije, Walter, ¿cómo se hace para dirigir acá? ¿Dónde están las entradas, las salidas? ¿Cuál es la espalda? Y me dijo, mira, vos quédate tranquilo, con ese estilo sucinto de Walter, muy, muy terminante. Aquí hay dos diagonales, que es un círculo, por supuesto, pueden encontrarse dos diagonales en perpendicular, ¿no? Aquí hay dos diagonales, que son te forman las, ¿no?, de 4 salidas. Entonces, mientras tú estás parado, los actores están parados en una diagonal, no tapa a nadie, o sea, no hay público atrás, porque el problema de esto es que tú te paras en cualquier lado del escenario y siempre hay un espectador que ve tu espalda y al cual tú le cubrís a otra persona. Así que tú manejate con las diagonales y si se mueven por ahí no hay ningún problema. Todo lo demás como siempre. Y en el año 73 me pidieron que presentara una obra para dirigir con el elenco. Y yo tenía una obra que se llamaba Operación Masacre, que aludía a unos hechos referidos a la dictadura militar argentina. Entonces, como era en la Argentina, pensábamos que
que no iba a pasar gran cosa con que diéramos esa... Aunque ya el ambiente nos sigue indicando que no era bueno hablar de militares y de represiones y de masacres en ese momento. Pero Walter Reino y su hermano, que iban siempre, como van hasta ahora en dupla, salieron a la calle Rondó a colgar un enorme cartel que iba de lado a lado que decía Operación Masacre, con unas letras como de 1,5 metros de alto cada una. Operación Masacre cruzaba la calle Rondó. No duró muchos días porque el comisario de acá de la zona mandó decir que ese cartel había que sacarlo. Aunque era el título de la obra, pero no eran momentos para poner Operación Masacre. Y bueno, ahí había que encontrar algo para hacer después de Operación Masacre. Pero además de eso, porque yo había inaugurado en ese momento, con gente que quiero recordar ahora, con Mercedes Rein en la dramaturgia, con Osvaldo Reino y con Amalia Alons en los aspectos plásticos, con Hugo Leao en las luces, y con Walter en la asistencia general, no solo como actor, sino como figura acá preponderante dentro de los actores. Elencos importantes que se conformaron con personas de acá de la institución y con una actitud muy abierta que permitía invitar a otras gentes. Tuvimos aquí a Carlos Banquero, que ha fallecido, tuvimos a Carlos Frasca, tuvimos a Nelly Antunes, tuvimos a Nidia Telles, a muchísima gente que dio a esto un vuelo, me parece a mí, una capacidad histriónica que permitió que se hicieran durante años todo tipo de espectáculos dramáticos, desde lo más terrible como Operación Masacre a lo más descacharrante como uno de los títulos que vino después, que fue Esperando la carroza, que no había manera de sacársela de encima porque pasaban los años y seguía estando lleno. Con ese espectáculo y lo que se ganó en ese espectáculo, se construyó lo que ahora se conoce la Sala 2. Te digo, hasta qué punto esta convocatoria que se proponía desde el Teatro Circular logró en esa época tan oscura hacer que todas las noches, 2 veces por día a veces, funciones anunciadas a las 3 de la tarde, y funciones con apagones que en esa época eran muy frecuentes y que se resolvían con faroles a mantilla que se traían acá. Se le preguntaba al público, ¿ustedes quieren que tenemos un apagón? ¿Seguimos con faroles a mantilla o le damos la entrada para que vuelvan a rodar? Y el público clamaba, seguimos con los faroles a mantilla. Bueno, esos son épocas heroicas en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? O sea, resolver y estar en medio del temporal y en medio de todo lo más negativo que uno se puede imaginar, logrando que la gente se reuniera en este teatro, se riera o se emocionara y se reconociera, porque este teatro además tiene una forma que permite que el espectador vea el espectáculo y vea también más allá a sus compatriotas. También en este periodo se inaugura la Sala 2 con el espectáculo Medida por Medida de William Shakespeare, con dirección de Omar Grasso. Como no se podía hacer nada, porque teníamos un señor que vigilaba especialmente la programación, al que había que presentarle el libreto para ver si lo aprobaba o no lo aprobaba, y que después venía a ver si no se había cambiado nada de ese libreto. Porque los actores somos siempre sospechosos. El actor y la gente de teatro siempre en la sociedad ha sido buscada porque nos divierte y nos entretiene, pero siempre tienen hambre, pueden robar, ¿no? No son gente que crea en nada. El Rey y la Muerte, Florencio, 1981. Este Herrero Miseria llevaba el relato y a la vez actuaban en las escenas. Él era el relator y el actor de la cosa. Esto en cuanto a la forma. En cuanto al contenido, el Herrero Miseria representa una serie de valores que para nosotros son muy caros, porque además no te olvides que otra de las cosas que nosotros tratamos era hacer un teatro rioplatense, o sea, donde el público escuchara la manera de hablar y la manera de ser de estos pueblos.
porque la Argentina y el Uruguay, que siempre fueron muy parecidos, en esa época estaban dolorosamente hermanados y mancomunados, en el mismo dolor. Entonces acá se producían actos civiles, diría yo, más que espectadores viendo una función, se producían actos de asambleas, eso eran, asambleas. Todavía faltaban 2 años para que se hiciera la gran asamblea del plebiscito, ¿no? No se podía andar por la calle reunido, pero acá sí se reunían. Y cuando en un momento el herrero Miseria decía, un parlamento así, a Miseria le habían dado la posibilidad de que ganara siempre al juego, pero ganaba tanto que la gente no quería jugar con él. Entonces, un día se quedó sin contrincantes, porque muy lindo ganar siempre, pero después si nadie juega. Entonces él explicaba, lo que pasa es que Miseria había abusado del poder que le había dado nuestro Señor. Y nunca se debe abusar de un poder, porque eso, tarde o temprano, se paga. Decía Miseria contando su historia. Pues imagínate lo que era esto acá, era una cosa que te dan ganas de salir corriendo porque la gente se paraba, aplaudía, gritaba. Solo que dijeras la palabra libertad ya había un rum rum, pero cuando decía un parlamento como ese, nunca se debe abusar de un poder, porque eso, bueno, y eran realmente actos cívicos. Era teatro también, vamos a no olvidarnos, no era nada, habíamos encontrado, y eso es una de las cosas que para mí siempre llevaré, había encontrado que hacer teatro tenía un sentido mucho más allá del que uno creía, de ese servicio cultural, de ese alegrar a la gente, de esa cosa tan importante que creo que sigue teniendo siempre, ¿no? Había entrado a formar parte de la resistencia a la dictadura, con las mejores armas, con las armas del arte, sin bastardearlo, haciéndolo de la mejor manera, con los mejores actores. Aquí voy a recordar a Rosita Bafico, que no la tenemos ya con nosotros, que fue una figura maravillosa. Nosotros no hablábamos de la represión, ni hablábamos de los dictadores, no decíamos, los dictadores son una mierda, unos hijos de puta, no decíamos eso, porque no se podía además. Pero ahí estaba la muerte que los representaba, y ahí estaba el uruguayo, pobre, miseria, pero con una astucia que le permitía zafar de la situación, y por un ratito darte la idea de que era posible vencer a la muerte. Traducido, era posible salir de ese marasmo y vencer a esa dictadura. Doña Ramona, Florencio, 1982. Para el circular, la educación se basa en la búsqueda. El resultado es la elevación de la calidad en beneficio de la institución y del ámbito artístico uruguayo en general. Los títulos exhibidos a lo largo de tantos años dan por sí solos el desarrollo de lo que hoy puede considerarse la personalidad de Teatro Circular. De este camino recorrido se desprende una nítida y poco usual línea programática, que combina obras nacionales y universales de alto nivel como expresión de una amplia política artística. En lo personal fue para mí. Esta gente me rescató de un impasse. Omar Grasso me rescató. Y Walter Reino y todos los compañeros me dieron una mano para que yo volviera a hacer algo que creí que ya no podía hacer. Y yo encontré, me parece, lo mejor que pude hacer para el teatro. O sea que todos mis mejores recuerdos están vinculados a este lugar, a este equipo de gente, con el cual, a pesar de que ahora no estoy integrado al teatro, que estoy por ahí, freelance, como se dice ahora, a pesar de eso, siguen siendo mis queridos amigos de los peores y mejores tiempos. Zapato en la oreja ya, debe que resfriar. ¿Por qué no vas a tomar clases particulares de Carmen, de Gallito el lunes? Oí, atendés. Lo veo muy fino, demasiado delicado.
¿No te parece, Coli? ¡Puto! ¿Decís vos? Por terminar un homicidio nuclear basado en tecnología robada a Estados Unidos según un diario de Nueva York. El secretario general de un departamento Y conejos. le gustaría vivir en el campo.